Hola, mi nombre es Román de Hoyos Carceller, estudio primero de Dirección de Cocina en el Instituto I. Guillén de Alcalá de la Pobla de Farnals. Hoy voy a hacer dos elaboraciones muy típicas de la zona de Andalucía, que son la manteca colorada y una papa asada. Son dos elaboraciones que te suelen servir, como es típico allí, cada vez que te sientas y tomas algo, te sirven una tapa o un aperitivo para que vayas cogiendo hambre, y estas son dos de ellas que son muy típicas de la zona. Para realizar el adobo de la manteca colorada necesitaremos los siguientes ingredientes: medio kilo de carne de solomillo de cerdo, 2 gramos de sal, 3 dientes de ajo y una hoja de laurel, 5 gramos de pimentón dulce, 2 gramos de orégano seco y 10 mililitros de vinagre de vino blanco. A continuación, talaremos los ajos para proceder a cortarlos en láminas y así colocarlos en el adobo. Una vez pelados, los cortamos en láminas. Una vez pelados y cortados los ajos, troceamos la hoja de laurel en un recipiente y añadimos los ajos, añadimos la sal, el pimentón dulce y el orégano seco. Una vez tenemos el adobo preparado, vamos a proceder a limpiar la pieza. Una vez tenemos la pieza limpia, vamos a proceder a cortarla en trozos más o menos de este tamaño. Una vez lo tenemos todo preelaborado, vamos a proceder a incorporar el adobo a la carne. Lo pondremos en un recipiente donde se pueda conservar 24 horas en la nevera para después proceder a freírla. Por último, añadimos el vinagre y lo mezclamos bien para que así se adobe por todas partes iguales. Una vez tenemos la carne 24 horas en la nevera adobada, vamos a proceder a freírla. Necesitaremos medio kilo de manteca de cerdo. Una vez tenemos la manteca a punto de humo, vamos a proceder a freír un trozo para así comprobar el punto de sazonamiento. Una vez lo hemos comprobado, añadiremos la carne hasta que esté tierna. Una vez tenemos la carne frita y la manteca un poco templada, lo juntamos y lo reservaremos en la nevera para que la manteca enfríe y así terminar la elaboración.
Para realizar la papa asada vamos a necesitar patatas más o menos de este tamaño que previamente hemos lavado en agua y vamos a enrollarlas con papel de plata para meterlas al horno a unos 180 grados. Las tendremos dentro del horno hasta que al pincharlas estén tiernas en su interior. Una vez tenemos las patatas en el horno, vamos a proceder a hacer el aderezo. Añadiremos en primer lugar el orégano. La mostaza de Dijon y por último la mayonesa. Lo mezclamos todo bien para terminar con esta elaboración. Abrimos la patata en caliente. Le hacemos un pequeño corte para vaciar la pulpa y así mezclarla con el aderezo. Una vez tenemos la patata vacía, vamos a mezclar el aderezo con la pulpa. El emplatado de esta patata sería así. El emplatado de estas dos tapas sería un poco de pan tostado, la manteca colorada untada y un trozo de carne, y después la papa asada sería la papa asada vacía por dentro, mezclada con el aderezo y servida en caliente.